Ya lo saben, pero es la primera vez que me pongo camisa en todo el día. Bueno, ustedes no se dan cuenta, pero yo estoy descalza, pero eso no se nota. Yo también. Muy bien. ¿Cómo estamos, Gabriela? Buenas, ¿qué tal? Hola, Bárbara, Pedro, profe, Ricardo. Hola, querido, ¿cómo estás? Mucho gusto a todos, primero que nada. ¿Cómo están? Hola, Bien, aquí estamos, todos muy bien. listos. Sí, todos estamos del mismo lado, tenemos que argumentar en contra de la globalización y cosas raras. Ya ves a lo que nos ponen a hacer, querido Tito. Lo que queríamos era hablar de estas grandes estructuras o andamiaje y tener todavía una forma de reflejar nuestro entusiasmo por el desacuerdo y la cerveza. Buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por conectarse a este segundo ejercicio de En esta esquina digital. Hicimos lo que nunca queríamos hacer, que es empezar a transmitir los debates en línea, y pues nos da mucho gusto porque el primer debate que hicimos así salió muy bien. Estoy seguro que también, porque aquí tras bambalinas ya escuchaba a nuestros polemistas que están cheleando descalzos y en la comodidad de su casa. Lo cual me da muchísimo gusto. Yo también saludo a todos los que se están conectando. Y hoy vamos a debatir sobre algo que nos ha hecho replantearnos la pandemia del coronavirus, que es este andamiaje, esta arquitectura global de instituciones y reglas y valores que se conoce como la globalización. Hoy vamos a debatir si la pandemia del coronavirus ha demostrado los problemas, las grietas en la globalización o no. Y voy a presentar a quienes nos acompañan hoy en el orden en que aparecen en mi pantalla. Gabriela Barkentin, periodista, exdirectora de comunicación de la Ibero, creadora de 99, lo cual te agradeceré eternamente. Gracias por conectarte. No, gracias a ti, de verdad. Y gracias por estar aquí. Y sí, literal, estoy descalza. Y en mi caso no con una chela, pero sí con un vinito en la mano. Gracias, en verdad, por invitarme. Salud. También Tito Garza Onofre, espero que estés en Monterrey, en tu tierra, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aficionado de Bolaño, por ahí tienes un blog muy interesante. Gracias por conectarte. No, a ustedes por la invitación y de verdad que se valoran muchísimo estos encuentros para el desencuentro. Y sí, desde la Sultana del Norte, se me niega la ciudad chilena. Por algo será. Bárbara González Briceño, gracias por estar aquí. Eres directora de finanzas de Bitso, que es una fintech importantísima en Latinoamérica. Gracias de verdad por conectarte. ¿Desde dónde estás? Muchas gracias por la invitación. Desde mi casa también descalza y también con una cervecita aquí para disfrutar mucho de la conversación el día de hoy. Muchas gracias. Y finalmente, Kenneth Smith, viejo conocido del comercio internacional, de las negociaciones entre países, jefe negociador del nuevo Tratado de Comercio de América del Norte, del TEMEC, del USMCA. Mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ricardo. Me da muchísimo gusto estar aquí, también en la comodidad de mi casa, su casa, la Colonia del Valle. Y bueno, cuidándonos en esta cuarentena, ¿no? Pues empecemos. Te quiero dar primero la palabra a ti, Tito, desde el punto de vista a favor de la moción, a favor de los problemas que seguro nos dirás le están saliendo a la globalización. Te doy 3 minutos, cuando te quede uno te haré una señal muy poco digna, pero para que no... Perfecto. Bueno, la pregunta es si el coronavirus demostró que la globalización no es lo que nos prometieron. Sí, yo digo que estoy a favor y sin ningún pudor. Por lo menos digo que esta pandemia demostró la fragilidad de la globalización, o por lo menos ha acelerado ciertos procesos que han ocurrido desde hace años, que han ido sucediendo de forma porosa. Y lo más paradójico es que este virus es al mismo tiempo producto de la globalización, ¿no? Aparece en China, se va trasladando a Europa, a otros continentes, gracias al mercado mundial, a la forma en cómo actualmente nos relacionamos los seres humanos, y al mismo tiempo está provocando un resurgimiento de los estados-nación, está haciendo que grandes discusiones que parecían claudicadas empiecen a surgir a propósito de la crisis, lo que está haciendo que se piensen de nuevo los marcos en los que conocemos la globalización más o menos en los esquemas desde los años 80, 70, ¿no? Entonces, hablar de la globalización, que es un mundo que es bastante amplio, creo que puede ser un poco tramposo. Me queda claro que hay ventajas fundamentales, ¿no? Sobre todo
para conocer los avances de que se están haciendo, se está desarrollando la vacuna en otros lados y demás, que funciona, que no, ¿no? El caso de las mascarillas, que antes no, pero ahora sí, me parece un ejemplo fundamental de la globalización. Y antes de juzgarla como positivo o negativo, me centro en el aspecto económico, en las promesas. En las promesas, que es la parte que a mí más me parece interesante de la pregunta, en el sentido que la promesa sí parece que la faceta económica de la globalización es simplemente aquella historia de los ganadores contada por los ganadores, donde parecería que los ciudadanos dejan de ser ciudadanos para convertirse en clientes. Entonces, esta idea de privatización, esta idea de que el mercado, de la no regulación, de que cada vez tenemos que tener un Estado diminuto, un Estado que controle el flujo de libre mercado, que no pueda matizar entre ciertas coyunturas que se dan en materia económica, sinceramente creo que va generando burocracias privadas antes que burocracias públicas, ¿no? Que generan clientes, que no generan ciudadanos. Entonces, la salud pública, la educación pública, todos estos grandes aspectos, derechos, ¿no? Derechos propiamente en términos de abogados, se van desregulando, se van acotando y simplemente se van teniendo acceso para aquellas personas que lo pueden pagar, ¿no? Entonces, la omnipotencia de la economía ya parecería algo ideológico, ¿no? Nos han dicho que durante muchos años los gobiernos nacionales no podían decidir, ¿no? Que era el mercado, que las finanzas decidirían cuál debería ser el marco en el cual se iban a regir los nuevos esquemas mundiales, y tal parece que ahora está surgiendo ese fenómeno a partir del coronavirus. La desigualdad, sobre todo, que ha develado esta crisis, te hace dar cuenta que no todos tienen acceso a salud de la misma calidad, que no todos van a tener acceso a justicia de la misma forma en los que tienen dinero y los que no tienen dinero, ¿no? Parecería, me recuerda una frase del Roto, ¿no? Si le dejamos todo el poder al mercado, si le dejamos que el mercado decida, ¿no? Según las leyes del mercado, si el náufrago tiene más hambre que el tiburón, se va a comer al tiburón. Bueno, esta idea parece falsa. Al día de hoy parece que simple y sencillamente aquellos que van a poder seguir teniendo un modo de vida digno, nosotros porque tenemos ciertas ventajas sobre los demás al tener internet, al tener satisfechas las necesidades básicas, van a tener forma de salir adelante. Te pasaste, pero muy interesante. Ahora volvemos porque quiero ahora cuestionarte, pero voy a escuchar primero a Bárbara González Briceño, directora financiera de Bitso, con tus 3 minutos y medio que ahora vamos a dar, gracias a los derechos ganados por su primera. Así que, todo tuyo. Claro que sí, muchísimas gracias. Primero que nada, me da mucho gusto que pueda yo refutar este argumento de que el coronavirus nos enseñó que la globalización no es lo que prometieron. Soy una libre creyente de el mundo sin fronteras, ¿no? Toda la tesis a lo que me dedico es crear este mundo integrado en el que no existen estas barreras invisibles que nos han creado los países. Entonces, para mí es súper importante estar a este lado. Hoy en la mañana leía una frase en el Wall Street Journal que decía que la globalización es fácil de odiar, conveniente de atacar, imposible de parar. Y se me hizo súper interesante porque creo que es muy cierta. Y pensando en la frase de este debate, mi primera pregunta era ¿qué era lo que nos prometieron? Y ahorita Tito hablaba un poco de la parte económica, que sí, que creo que es imposible obviar la parte económica cuando hablamos de las promesas de la globalización. Pero tenemos económicamente, si la globalización nos iba a traer integración económica y desarrollo para países subdesarrollados y en vías de desarrollo, pues vimos cómo en las pasadas décadas China sacó a 800 millones de personas de la pobreza y tuvimos un epicentro en Wuhan donde construían hospitales en cuestión de días, ¿no? Entonces, el desarrollo que trajo a estas ciudades y a estos países que pudieron, y de la manera en la que pudieron afrontar en ese momento todavía ni siquiera pandemia, pero la crisis de salud, creo que sin duda es un resultado de esta apertura que vino a raíz de la globalización. Otra promesa que nos dio la globalización era que iba a traer integración en las cadenas productivas. Yo creo que hoy en día tenemos somos dependientes más que nunca de las cadenas productivas. Estamos de entrada esperando todos por los ventiladores que vienen quién sabe de qué parte del mundo. Estamos todos esperando que vayamos a ver el surgimiento de una vacuna que nos ayude
poder detener esta pandemia que nos salve a todos. Y si estuviéramos en un universo en el que vivimos completamente centrados en cadenas productivas nacionalistas, nunca veríamos eso, ¿no? Veríamos que ningún país saldría de esta porque no podemos tener esa integración global. Otra de las promesas que nos hizo la globalización era que nos iba a traer acceso a la información, a la tecnología y a los avances. ¿Y qué estamos viendo hoy? Estamos viendo un mundo completamente integrado, un mundo interconectado donde el 50% de la gente que está confinada, hablamos de más o menos el 50% de la población mundial está confinada en sus hogares y están encontrando a través de los recursos digitales maneras de interconectarse, de trabajar, de mantener la normalidad a través de todos los avances tecnológicos que nos unen, ¿no? La velocidad de la información y la facilidad de reacción que nos ha traído esta interconexión ha hecho que podamos afrontar la crisis de una manera mucho más rápida, que si la comparamos con 100 años atrás, cuando en 1918 probablemente fue igual de rápido la pandemia, pero no pudieron reaccionar de esa manera. Y la última de las promesas que para mí es súper importante es la colaboración de las sin fronteras, ¿no? Y creo que hoy estamos enfrentando problemas que ya sobrepasan el poder de los países. Son problemas, hoy es la pandemia, pero también es el calentamiento global, cosas como el calentamiento global, que ya requieren colaboración global. Y es más, hoy más que nada, yo me atrevería a decir que ni siquiera no es suficiente la globalización, necesitamos todavía más para tener coordinación multipaís, coordinación global, en donde tengamos un líder que nos ayude a realmente crear coordinación para poder atender ese tipo de problemas de una manera más rápida y simultánea, para así poder ser más eficaces cuando se presenten problemas como estos. Bien, te voy a interrumpir justo aquí. Ok. Pero... Vi tu cara de ya, entonces dije ya. Ahora entramos en los detalles, pero te quiero escuchar a ti, maestra Barkentin, Gabriela, con tu posicionamiento inicial de 3 minutos y medio. A ver, bueno, antes que nada, en verdad, gracias y me da un enorme gusto estar con todos ustedes por acá. Yo, pues, a ver, empezaría por una cosa. Yo, no sé si porque sea la mayor, no quiero a Kenneth ahí meterlo en un... creo que es mucho más joven que yo, pero evidentemente soy como la tía Gabrielita de este grupo. Y voy a apelar a ello por una única razón. A ver, creo que yo soy muy pro globalización, ¿eh? O sea, yo no tengo ningún, o sea, al contrario, a mí me parece maravilloso que estemos interconectados, me parece que eso ha traído enormes beneficios para el mundo que somos, pero tal vez a diferencia de lo que decía Bárbara hace unos minutos, o sea, tenemos que reconocer que los perdedores y los ganadores en el entorno globalizado, cada vez es más brutal la separación entre perdedores y ganadores. Es decir, y posiblemente Kenneth nos pueda contar un poquito más de ello porque le ha tocado estar en negociaciones multilaterales, pero al final de cuentas, por ejemplo, hoy, dice Bárbara, bueno, pues podemos tener un trabajo de investigación para tener la vacuna contra el coronavirus y más, pero ¿quién se está beneficiando de ello? No nos estamos beneficiando de ello al mismo nivel todos. Es decir, hay quienes ganan, hay quienes tienen más poder, hay quienes tienen más fuerza, y es un poco como la lógica de Internet. Siempre se decía, es que en Internet todo el mundo tiene la misma voz. Pues no es cierto que todo el mundo tiene la misma voz. Hay nodos más pesados que otros, hay nodos que se imponen por encima de otros nodos, y por lo tanto yo creo que lo que evidencia esto que nos está sucediendo no es que la globalización no funcione o sí funcione. Al final está ahí, tampoco podemos ir en contra de ella. Lo que evidenció es los perdedores y los ganadores. Y los perdedores y los ganadores tienen que ver con quiénes pueden reaccionar de cierta manera, quiénes no, quiénes son los beneficiados y quiénes no son los beneficiados. Ahorita se decía, es que estamos todos conectados. Pues estamos todos conectados más o menos, porque yo la semana pasada tuve un taller con profesores de primaria, sobre todo de primarias públicas, y lo que te decían es, ahora resulta que tenemos que dar clase a través de Internet a nuestros alumnos cuando nuestros alumnos ni siquiera tienen conexión a Internet en sus casas. Entonces, yo no les puedo dar clase, y si yo les pido que se vayan al café Internet, pues si se van al café Internet, entonces tienen que salir de sus casas, y entonces estamos logrando justamente lo que no queríamos lograr, que era que salieran de sus casas. Y entonces, sí hay ganadores y perdedores en esto. Está muy bonito decir que estamos conectados. Decía Kenneth hace rato que está en la del Valle, yo estoy en Anápolis, somos vecinos, está increíble, estamos conectados, todo está maravilloso. Pero ¿cuánta gente puede no estar conectado? Yo creo que hay ganadores y perdedores, y este tema ha evidenciado los ganadores y los perdedores, y ha evidenciado que la separación entre ganadores y perdedores es brutal.
y que tenemos que hacer algo para que esa separación entre ganadores y perdedores no sea una separación que fracture al planeta y que no termine. Hace rato me enlazaba con mi comadre que es haitiana y me enlazaba yo a Haití, y en Haití las cosas, imagínense cómo están las cosas en Haití con el coronavirus. O sea, olvídense ya si tienen o no tienen conexión a internet. Entonces, sí creo que tenemos que reconocer que hay ganadores y perdedores y que este momento ha evidenciado de una manera brutal esta separación. Justo a tiempo. Muchas gracias, Gabriela. Quiero escucharte ahora, Kenneth, con tu primer argumento. Desde la del Valle, ya decías, con tus 3 minutos y medio. Muchísimas gracias, Ricardo, y gracias a todos ustedes. Mira, yo partiría del principio de definir la globalización como esta interdependencia entre las naciones, la interconexión entre países y culturas, que empieza de manera gradual en el siglo XX, a mediados del siglo XX, después de la posguerra, cuando los países tienen que replantearse la relación entre ellos mismos y de alguna manera reconstruir las economías mundiales. Es ahí donde empiezan estas instituciones, las famosas instituciones de Bretton Woods, el nuevo orden mundial se empieza a construir. Y es a partir de entonces donde empezamos a ver un movimiento donde, aunado al crecimiento del comercio entre los países en la época de la posguerra, se empieza a ampliar esta interconexión. Y con la revolución tecnológica que se da a partir de los años 80, el mundo se vuelve mucho más pequeño. Se abren oportunidades en materia económica, por supuesto, con la proliferación de tratados de libre comercio, pero también proliferación en términos de intercambios educativos y culturales en los países. Entonces, digamos que esta parte de la globalización entra en una especie de warp speed, de velocidad de la luz, que se acelera en las últimas 2 décadas del siglo pasado. ¿Qué es lo que sucede? En términos económicos, y no repasaré mucho de los beneficios que ya conocemos que trae el libre comercio, sobre todo a países en vías de desarrollo como México, y cómo genera una economía abierta, oportunidades de inversión, comercio, un crecimiento de la clase media, pero sin lugar a dudas, como bien lo dice Gabriela, hay una brecha tecnológica. Yo como veo estos elementos es de la siguiente manera. La globalización es una realidad y entonces depende de los países de cómo la aprovechemos. No es una opción decir me globalizo o no. El tratar de regresar al pasado, a una cerrazón, caemos en un falso debate donde equiparamos a la globalización con una especie de capitalismo desalmado, con una injusticia social, cuando no tiene que ser así. Sí se dan casos, definitivamente, pero si tú te das cuenta en la historia, los últimos 2 siglos, los peores abusos en términos de derechos humanos, de los trabajadores, etcétera, se dieron en situaciones donde los países eran países cerrados. O sea, en la Revolución Industrial, en la época de los libros como Upton Sinclair, de La Jungla, donde describía los abusos de las plantas empacadoras de carne en Chicago. Es justamente a través de la globalización donde vemos una mayor conciencia social, donde a través de la interconexión empezamos a ver cómo viven otros pueblos y hay una especie de avance aspiracional hacia donde queremos llegar, porque ya nos empezamos a enterar de qué es lo que sucede en otras regiones del mundo. Entonces, por ejemplo, en específico en el tema del COVID, es muy interesante, porque lo que estamos viendo a nivel mundial es la posibilidad de intercambiar mejores prácticas, qué funciona, qué no, qué están haciendo otros países en tiempo real. Uno de los aspectos en la parte económica y comercial que es muy importante es que nos permite garantizar el flujo de bienes y de equipo médico, por ejemplo, en un entorno globalizado donde es difícil que los países unilateralmente cierren sus fronteras. Es decir, hay compromisos internacionales ante la OMC, los tratados de libre comercio, que ayudan a que haya este flujo de bienes, equipo médico, equipo de protección personal, y que al final de cuentas nos ayudan a entender la crisis y a poder cooperar entre países, como no lo podíamos hacer en 1918 cuando tuvimos una pandemia similar. Entonces, definitivamente la lección es que no está peleada la globalización con la justicia social. Hay brechas importantes, por supuesto, tecnológicas, pero es con políticas públicas correctas como vamos a poder solucionar esto. No hay un regreso al pasado y al regreso al proteccionismo. Bien, gracias, Kenneth. En esta parte yo voy a tratar de hacerle huecos lo mejor posible a sus argumentos y a sus primeras posiciones, pero pues voy a necesitar la ayuda de los 4. Entonces, si quieren decir algo, comentar sobre lo que alguien más dijo por ahí, levanten la mano o hagan alguna señal poco digna, pero quiero empezar contigo. Tito, ¿qué opinas de la actuación de organizaciones supranacionales como la Organización Mundial de la Salud? Yo personalmente veo un liderazgo basado en evidencia y
y bastante digno, por usar la palabra que traigo en la mente hoy, del doctor Tedros. Yo creo que están dando información oportuna y están guiando a la comunidad científica del mundo. ¿Te parece que mi apreciación es correcta, Tito? Sí, la verdad que sí, yo creo que eso tiene que quedar muy claro. De acuerdo con Bárbara y con Kenneth, yo creo que este es uno de los puntos de encuentro, y que también lo mencionó la profe Gabriela. Es un proceso imposible de parar. O sea, es atractivo criticar y demás. Lo que pasa es que yo creo que sí existe un cierto modelo de globalización preponderantemente centrado en el capital, donde difícilmente esta vuelta a lo nacional, el Estado-Nación, me queda claro que es algo totalmente anacrónico, que no podría suceder ya, esa solamente mirarse el ombligo ya no podría estar. Ahora, la multiplicidad de organismos internacionales, la interdependencia que mencionaba también Kenneth, yo creo que es algo natural, es algo propio de nuestros tiempos. El rol en específico de la Organización Mundial de la Salud va marcando pautas generales. Fundamental el trabajo que están haciendo. Creo que al emitir lineamientos, al emitir consignas claras para tratar el problema, yo creo que es bastante beneficioso. Solamente que no se nos olvide que los implementadores de estas dinámicas, de estos lineamientos, van a ser los estados, va a ser lo cercano. Y esto yo creo que va a generar un problema muchísimo mayor. Por eso yo dije, bueno, estamos a favor del argumento planteado, pero a mí me queda claro que está el campo dispuesto para que al momento de ver al vecino, de desconfiar, de cerrar fronteras, de restringir vuelos, de estar en contra de este proceso de globalización a gran escala, van a ser un caldo de cultivo para muchos movimientos políticos que están basados en el nativismo, basados en el desprecio a los migrantes, y donde tarde que temprano esta conjunción entre lo internacional y lo nacional no es posible sostener. Bárbara, ¿qué piensas de este argumento que hacía la maestra Barkentin sobre los inequilibrios, las desigualdades, los ganadores y perdedores del proceso globalizante? Que son, digamos, tú hablabas de 800 millones de personas que fueron levantadas de la pobreza en China, pero es imposible negar que sí hay una desigualdad económica en el mundo gigantesca. Totalmente de acuerdo con la profesora. Creo que uno de los argumentos, y ahorita Tito lo mencionaba, es que la ejecución es clave, ¿no? La globalización, tal como lo dijo Kenneth, va a llegar a todo, no es una elección, llega a todos los estados, y yo creo que hay estados que han ejecutado bien la globalización y hay estados que no lo han logrado hacer. Creo que eso, aunado de poder tener las bases correctas para poder capturar los beneficios de la globalización, es algo claro. En México tenemos una situación muy particular en la que tenemos yo diría que un estado fallido, donde no nos dejó ni siquiera capturar esa globalización, porque teníamos un estado que, si no puede ni siquiera proteger la vida humana, ¿cómo va a poder proteger la inversión directa extranjera? ¿Cómo va a poder incentivar a toda la innovación que queremos traer hacia el país? Entonces, ha sido complicado poder capturar esos beneficios. Creo que la ejecución no ha sido óptima. En México y en otros lugares no lo ha sido, pero eso no quiere decir que no tengamos tiempo para hacerlo. Ahorita, para mí, el tema de la crisis sin duda exacerba estas diferencias sociales en las que bien mencionaba Gabriela, y creo que sin duda somos muy privilegiados los pocos que tenemos acceso a estas tecnologías. Creo que los beneficios de la globalización sí es un beneficio de los ricos, ¿no? De la clase alta, de la clase que tiene acceso, ¿no? De la clase que tiene privilegios, pero eso no quiere decir que no es el camino para lograr que las clases bajas y medias puedan lograr y tenerlos, porque la alternativa no es mejor. La alternativa claramente no funciona, y la manera de abrir, nosotros lo vemos mucho, o sea, yo soy una parte de lo que abogo, es que de la manera en la que podamos abrir las oportunidades a través de esta globalización para toda la gente que se ha visto segregada por las instituciones como funcionan hoy en día, es la única manera en la que vas a poder ayudarlos a crecer y a realmente encontrar este desarrollo. No, estoy totalmente de acuerdo que todavía no lo hemos logrado, pero creo que es el camino hacia dónde, y ahorita se nos presenta una coyuntura importante en la que vamos a poder replantearnos y hacer una nueva iteración de lo que es globalización y poder refinar nuestra ejecución para realmente capturar todos estos beneficios.
Gabriela, ¿crees que la salida de esta crisis pase por la colaboración entre países? Es decir, quizá los chinos inventan la, la vacuna, los portugueses la replican mejor y los mexicanos la producimos de mejor manera. ¿Crees que esa sería una forma de salvar la crisis y de cruzar este mal capítulo con integración entre países? Sí, y yo empezaría por decir, a ver, en mi caso por lo menos, y creo que Tito y demás coincidimos, pero en mi caso yo no pretendo que regresemos a algo que ya fue, ¿eh? O sea, me parecería absolutamente ilógico. Es decir, nosotros, a mí me gusta el mundo, cómo se fue transformando, y cuando hablamos de globalización tenemos que irnos varios siglos atrás, porque eso tampoco es una invención ni siquiera del siglo pasado, ¿no? Es decir, venimos desde hace tiempo como tratando de expandir esta interconectividad para, sobre todo en su principio, para beneficios económicos y que luego tuvo, digamos, otros desenlaces. Entonces, yo lo primero que diría es, yo no pretendo que regresemos a ningún proteccionismo y ninguno encerrarnos en Estados-nación. Creo que los Estados-nación hace mucho tiempo, ahora sí que hace mucho tiempo, dejaron de tener siquiera sentido, aunque puedan tener un sentido en orden y en ordenamiento, digamos, político, jurídico, económico y geográfico, ¿no? Pero no se trata de volver a ello, pero yo creo que sí tenemos que ser críticos. Yo, tal vez es un poco mi formación, donde me encanta asumir lo nuevo, pero siempre con un pensamiento crítico detrás de aquello nuevo y pensar quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. Yo sí creo, por ejemplo, algo fascinante de lo que está sucediendo ahorita es como el regreso en la apreciación del conocimiento. Leía yo por ahí un artículo de Antonio Muñoz Molina hace poco en el periódico El País que decía, este es el regreso del conocimiento, y me parece fascinante porque es cierto. Es decir, hoy tienes a científicos de todo el mundo que están con sus conocimientos y con sus habilidades y con sus recursos, pues tratando de encontrar que si la vacuna, que si la no sé qué, que si se va a ir, que si se puede producir más barata acá. A mí me parece extraordinario. Es decir, a mí esa dinámica de interconectividad y de inteligencia distribuida me parece fascinante. Lo que yo en verdad creo que no podemos obviar es que hay ganadores y perdedores, y la otra es que honestamente creo que este momento nos está urgiendo a tener nuevos conceptos. No podemos seguir pensando el mundo desde la misma narrativa que la venimos pensando. Es más, hablar de globalización, estamos hablando de una narrativa ya ni siquiera del siglo XX, del siglo XIX, y si me apuran un poquito para atrás. Creo que hoy necesitamos en verdad un nuevo marco conceptual que nos permita entender, por un lado, la multilateralidad, que es fundamental, la cooperación, que es fundamental, pero también las identidades, que también necesitan tener una atención, las desigualdades, y necesitamos también entender que hay velocidades diferentes. Algunos estamos conectados, otros no están conectados. Algunos están entendiendo beneficios a partir de cierto conocimiento y otros no. Necesitamos un nuevo marco conceptual, y hoy siento a muy pocos pensadores que en verdad están diciendo eso. Pensemos el mundo de otra manera. Insisto, yo casi pediría, dejemos de usar la palabra globalización. Globalización de verdad me remite a los ríos europeos cuando todo el mundo se trataba de conectar a través del barco. Creo que hoy estamos hablando de un entorno más complejo con nuevas barreras, ¿eh? Y creo que tenemos que entender esas nuevas barreras. Ken, te quiero poner un ejemplo muy claro que he leído en la prensa y que hablaba con Juan Carlos Baker ayer. Él me decía, uno de los beneficios de los avances tecnológicos que hemos tenido es que ahora se pueden hacer pedidos por internet de medicinas, de comida, etcétera, que los que podemos acceder a no salir de nuestras casas, pues porque hay un montón de aplicaciones que nos hacen el súper y nos traen lo que se nos antoje. Pero, ¿qué hay de la precarización de estos trabajadores que están todos los días en la calle, en las bicis, en las motos, como puedan? La globalización, la apertura comercial, ¿les quedó de ver a ellos? Mira, eso es muy interesante y yo creo que va a ser una de las grandes lecciones que vamos a tener con esta pandemia. Hay que ver esta pandemia como un verdadero cataclismo a nivel mundial, no solo en la parte de salud, pero va a revolucionar, va a tener un impacto muy fuerte, creo yo, en regímenes políticos, en la parte económica de los países, obviamente por la recesión tan fuerte que se viene. Yo creo que hay lecciones importantes donde debemos ver este nuevo concepto de globalización, y me gusta mucho la idea de Gaby de ponerle, reetiquetarlo, renombrarlo, porque estamos en tiempos muy diferentes, donde aprendamos, y los países van a aprender esta lección cuando vean en cuestión de medir quién vive y quién muere con esta tragedia que está sucediendo, que tenemos que generar esquemas de políticas públicas donde el mercado pueda coexistir con la justicia social.
Si vemos un poco la literatura económica en las últimas fechas, por ejemplo, los ganadores del premio Nobel, Duflo y Banerjee, establecen claramente que en los últimos 40 años, 50 años, hemos llegado a un punto en donde el 1% de los más ricos del mundo controlan más del 30% de la riqueza mundial. Entonces, ahí es donde estamos viendo una serie de esquemas donde sí podría la gente pensar, oye, este esquema de apertura, de globalización, está dejando a mucha gente fuera. Yo creo que más que enfocar las baterías a decir, la globalización no funciona, regresemos al pasado, y no digo que a todos los que estamos aquí nos parece absurdo, pero en la oficina, presidencia de Estados Unidos, en la Casa Blanca, un señor que se llama Peter Navarro está cuestionando las cadenas globales de proveeduría y diciendo, esto demuestra que Estados Unidos tiene que tener autosuficiencia en todo lo que produce. Y ese sería un camino equivocado. Yo creo que si estamos viendo este problema, digamos, de equidad, de ganadores versus perdedores, como dice Gaby, hay que enfocar las herramientas de la economía a tratar de resolverlo. Una de las propuestas de los premios Nobel es establecer tasas impositivas, como lo hacen en Europa, en los países escandinavos, inclusive en Francia, altas para el 1% de la población. Y hacen cálculos muy específicos de cómo con una redistribución del ingreso de ese 1% no van a dejar de invertir. O sea, los slims de este mundo no van a dejar de invertir si hay un impuesto mayor. Pero claro, hay capacidad de cabildeo y peleas en contra de este tipo de medidas. Pero por un lado, la justicia social a través de los regímenes fiscales, seguir trabajando de lleno en romper los monopolios, es decir, los obstáculos internos de la economía, y México sufre enormemente de eso. Tú puedes decir, ¿es la globalización la que ha creado estas desigualdades? No, son políticas públicas que vienen de 40, 50, 60 años. Entonces, el tema de promover la competencia económica, y ahí sí entran los beneficios de la globalización, ¿cómo le han hecho en otros países para romper monopolios, para permitir que los pequeños empresarios crezcan en sus mercados locales y regionales? Y un tema fundamental, yo creo que ahí es donde entran las tecnologías de la información, darle rienda suelta y ayudar a crear un entorno propicio al comercio electrónico. Mencionabas todo lo relativo a las compras de Internet, ahorita que estamos recluidos en nuestras casas. Yo lo veo como un paso más allá. Velo como un instrumento productivo en donde... perdón que antes... ¿Perdón? No a las compras por Internet y al comercio digital, sino a esto que he leído mucho y que pues yo he vivido, porque yo soy, si es que uno es culpable, yo soy culpable, porque estoy pidiendo cosas 3 o 4 veces al día. No solo es la facilidad de pedirlas, sino también quién me las está trayendo. Claro, por supuesto, y es lo que estamos viendo en esta situación de pandemia. Yo a lo que me refería es la necesidad de que saliendo de esta crisis, y esperemos que yo sí soy un fiel creyente que la cooperación internacional nos va a ayudar a salir adelante, tanto en encontrar soluciones médicas como intercambio de bienes y equipo que nos ayude a salir de esto, pero sin lugar a dudas que tengamos un replanteamiento para que veamos el grado de desigualdad que ha crecido a nivel mundial en los últimos 40, 50 años, que no lo veamos simplemente como es un tema que tiene que ver con la globalización y por lo tanto si dejamos de estar tan globalizados vamos a empezar a solucionarlo. Ese sería el camino equivocado. Yo creo que debemos utilizar las herramientas que nos han llevado a la globalización, digamos la liberalización comercial, las tecnologías de la información, justamente para empezar a cerrar estas brechas. Si el problema es que no puedes dar clases a todo mundo por Internet porque hay un porcentaje de la población que no tiene ni siquiera acceso a Internet, enfoquémonos en esos temas. ¿Cómo mejoramos la interconexión para todos los rangos de nuestra sociedad y no nada más los que más tienen? Tito, antes de darte la palabra, porque levantabas la mano, normalmente en nuestros debates hacemos una no muy científica medición de lo que piensa nuestra comunidad, y esta vez la hicimos por Instagram, así que es como 27 veces menos científica. Les voy a decir los resultados. El coronavirus demostró que la globalización no es lo que nos prometieron. Votaron un montón de personas. A favor está el 53% de la comunidad, en contra el 42% de la comunidad, solo hay 4% de indecisos, y cuando termine este debate pueden ir a ver si cambiaron de opinión otra vez a nuestra muy científica medición de Instagram. Pero Tito, querías decir algo sobre lo que argumentaba Ken. Sí, y un poco también relacionado con tu pregunta. O sea, es que esta situación en donde trabajos precarizados están, digamos, atendiendo las necesidades de un montón de personas, ahí es donde creo que existe una ausencia de compromiso ético y político del mercado, ¿no?
Yo sí creo que estas son nuevas formas bastante sutiles y sofisticadas de esclavitud, ¿no? Es un trabajo precarizado, mal pagado, en donde muchas veces se pone en entredicho la propia vida de las personas y donde parecería que solamente con las nuevas tecnologías, con la despersonalización, incluso de poder hacer favores a través de aplicaciones, de que alguien te haga la fila de pagar un recibo, estas cosas, ahí es donde yo sí creo, quizá ahí no estaría del todo de acuerdo, en donde es necesaria marcos regulatorios claros y no permitir el solo fluir del mercado, porque si lo dejamos al propio mercado, claramente cada vez la pirámide o digamos la forma en donde va a haber un abismo entre donde unos trabajan para otros, cada vez va a ser mucho más precario. Bárbara, te quiero preguntar, antes de que respondas, te quiero preguntar algo que a mí me parece increíble. El otro día leía en la prensa estadounidense que los estados, es decir, Wisconsin y California y Idaho y Dakota del Norte, estaban en una especie de guerra de subastas para ver quién iba a poder comprar ventiladores y que eso estaba incrementando los precios. Desde tu punto de vista, desde el mundo de las finanzas, desde el mundo del cripto, que es otro término que aprendí esta semana, ¿qué piensas? ¿Ese es un fallo o es una virtud del mercado en este contexto de la epidemia? Híjole, qué buena pregunta. Normalmente te diría que soy yo una persona más libertaria y digo que debería de dejarse ese tipo de situaciones al libre mercado, pero creo que en temas de salud y como la crisis que estamos viviendo, yo sí creo que debería de haber intervención gubernamental en la cual regulas, ¿no?, el acceso a los suministros de salud, porque si no, entonces tú estás propiciando esta desigualdad y siempre los beneficiados van a ser los que puedan pagarlo, ¿no? Entonces tienes, por ejemplo, en California tienes una población enorme, de hecho en California está la segunda población de mexicanos más grande, está en California, y que son todos los trabajadores de bajos recursos, una gran importancia de bajos recursos, y entonces los expones a no poder tener acceso a estos recursos de salud. Entonces, ahí sí la verdad estoy en contra, aunque te debo decir que soy más de libre mercado, pero en temas de salud, creo que sí debe haber un control y una regulación por parte del Estado que asegure la igualdad de oportunidades a toda la población por igual, sin tener que exponerse a beneficiar a ninguna persona por su estado económico o porque lo pueda pagar. Porque al final del día, todos partimos de que todos somos seres humanos con los mismos derechos y deberíamos tener el mismo acceso al servicio de salud. Todos tenemos el mismo derecho a tener este acceso, unos u otros, sin importar quiénes seamos o de dónde venimos, ¿no? ¿Querías decir algo sobre lo que es de la precarización que él llamó esclavitud sofisticada? Sí, ahí fíjate que sí soy más de libre mercado. Me llamó la atención porque cuando mencionó Tito lo de la ética, me cuestiono yo hoy en día si es ético yo pedir de comer, ¿no? Afortunadamente tengo el privilegio y la oportunidad de poder tener internet y poder pedir algo por la comida por internet, y si yo estoy exponiendo a esa persona al contagio, ahí entra en mi debate ético. Pero por otro lado, también de mi debate es, muchas de las personas en México viven al día. Yo afortunadamente tengo un trabajo que puedo trabajar de forma digital desde mi casa, pero no todo el mundo vive en la misma situación. Entonces, para mí, el hecho de que exista toda esta tecnología haya abierto una serie de oportunidades para una población que la alternativa era quedarse en casa sin poder ganar, tener ningún ingreso para poder sostener a la familia, para poder comer, para poder comprar medicinas si en caso de que alguien de la familia se enferma. Creo que al revés, es una súper oportunidad de poder darles acceso, tal vez no sea el trabajo que sería la preferencia de todos, pero es trabajo. Y hoy en día creo que muchísima gente de la población, y lo vamos a ver en los siguientes meses, que va a quedar sin la oportunidad de tener un trabajo. Por lo menos qué bueno que existan oportunidades para que puedan traer la comida a la casa, ¿no? Que es el sustento de sus familias y va a ser lo más importante. Ken, antes de darle la palabra a la maestra marketing de este tema, porque quiero escuchar lo que piensas, Gabriela, Ken, estás haciendo la muy poco digna señal que hemos instaurado. Sí, mira, muchas gracias. Era para complementar lo que decía Bárbara, por ejemplo, y lo que decía Tito. Yo creo que aquí un buen ejemplo de qué se podría haber hecho o qué se puede hacer todavía,
Por ejemplo, hablaba de regulación para que este tipo de empleo precarizado tenga más seguridad. Por ejemplo, no permitir, como bien decía Bárbara, que haya gente que vive al día, que pueda llevar a cabo este tipo de trabajo, pero que el gobierno o la empresa privada, el sector privado, contribuya a fondos, por ejemplo, para garantizar que cada trabajador de Rappi o de Corner Shop, etcétera, tenga su equipo de protección personal. Es decir, sus máscaras, protección y lineamientos claros que ya deberían estar en vigor. Por eso digo que el futuro de lo que pase después de esta crisis va a ser muy importante en términos regulatorios, que haya medidas de seguridad ya existentes en este tipo de trabajos. Es decir, de esa manera permites que haya empleo, permite que haya servicios para la gente que los puede pedir por internet y al mismo tiempo garantices la seguridad de los trabajadores. Porque como estamos hoy en día, el principio del mercado funciona bien en darle empleo a la gente que más lo necesita en este momento, pero no hay las condiciones regulatorias, es decir, esa justicia social donde a través de una regulación y proveeduría de equipo de protección puedas garantizar la seguridad de este tipo de trabajadores. Ahí yo creo que hay un espacio para mejorar la regulación y la intervención del gobierno sin prohibir este tipo de empleo, pero garantizando su seguridad. Bien. Gabriela. A ver, es que yo vuelvo a insistir en lo que decía hace un ratito. Creo que necesitamos en verdad como nuevas categorías de pensamiento. Es decir, yo, así como no creo que tenemos que regresar a la lógica del Estado-Nación del siglo XVIII, siglo XIX o siglo XX, sí creo que tenemos que reconocer que en este momento, por ejemplo, la importancia del Estado es clarísima en cualquier país, ¿no? Es decir, la importancia del Estado para temas de salud, para temas de inversión pública, creo que evidenció la necesidad de un Estado, tal vez de otro tipo de Estado, y ese es parte del debate que tenemos que hacer, pero no podemos negar que el Estado mostró que es necesario y que es necesario para defender, para proponer, para proteger, bien o mal hecho, ahí podemos revisar casos y podemos decir quién lo ha hecho bien y quién lo ha hecho mal, pero no sé. Entonces, creo que esa parte, y tenemos que nombrarlo de otra manera, no sé cómo, porque ya no es un Estado-nación, no sé, tampoco es un estado del bienestar, no sé cómo se tenga que nombrar y creo que es parte del debate que necesitamos tener, pero que el Estado es importante, es importante. Y cuando iban a hacer las elecciones del 18, tuve la oportunidad de participar en una investigación que se hizo a nivel nacional sobre cuáles eran como los grandes temores de los mexicanos en ese momento previo a la elección. Fue una investigación que se llevó a cabo durante varios meses y me llamó muchísimo la atención algo que casi no salió en ninguno de los programas y en ninguno de los debates formales o informales, y era que la principal preocupación sí tenía que ver con inseguridad y con no sé qué, pero el tema más importante tenía que ver con precariedad laboral. O sea, la gente lo que más teme es la precariedad laboral. Entonces, a mí no me basta, y yo en mi papel de reportera, porque yo sigo haciendo mi programa de radio todas las mañanas, he estado de repente saliendo a ver qué onda. Y el otro día, hay un parque muy cerca de mi casa, y en el parque cerca de mi casa estaban sentados en una banca, pues un montón de repartidores de Uber Eats y de Rappi, y ahí estaban pues compartiendo unos tacos y platicando un poquito, y me acerqué a platicar con ellos. Y entonces la pregunta no es, oye, es que quiero una mascarilla y no, es que la pregunta es, no, casi no tienen chamba, no tienen ningún tipo de protección laboral. Olvídate ya si tienen una mascarilla y tienen guantes y no, es protección laboral. Hay una fragilidad absoluta del trabajo, hay una precariedad laboral brutal, que esa es la que creo que tenemos que poner sobre la mesa. Es decir, seguimos pensando, y eso es un poco lo que le pasa a nuestro gobierno, seguimos pensando en los muy ricos y los muy pobres. Es cierto, esos siguen existiendo, pero en el Inter hay una serie de grupos en donde nosotros también tenemos que voltear a ver y ver cómo los vamos a nombrar. O sea, para mí, vuelvo a decir, este momento lo que pone en evidencia es, necesitamos un Estado, sí, no sé cómo se le va a nombrar a ese Estado, no sé cómo vamos a acotar a ese Estado, pero ese Estado necesita proveer medicamentos, insumos, infraestructura, y eso lo tiene que hacer el Estado, por eso no lo va a hacer el mercado. Por el otro lado, necesitamos un mercado que sea dinámico, y por el otro lado también tenemos que reconocer que hemos precarizado el empleo de tal manera que la gente no está llevando, o sea, no por hacer 3 entregas de Uber Eats, la gente está llevando la cena a la casa, ni siquiera les alcanza para llevar la cena a la casa. Entonces, esa precarización del empleo, nos tenemos que hacer cargo de ella, y no sé cómo la vamos a nombrar, y no sé cómo la vamos a articular. Bueno, yo voy a invertir un poco el orden en el que hacemos las cosas en esta esquina, básicamente porque estoy en mi casa y nadie me puede regañar. Entonces, hoy quiero
proponerles las preguntas de nuestra comunidad antes de escuchar su argumento final. Y esta vez las preguntas pedí que me las mandaran dirigidas a alguno de ustedes. Entonces, nosotros hacemos estos debates en colaboración con un montón de personas y amigos. En este caso, el programa de jóvenes de Comexi y Te lo cuento, que han sido nuestras grandes amigas. Y Axel Cabrera, Tito, del programa de jóvenes de Comexi, te manda específicamente a ti esta pregunta. ¿Qué sería de los sistemas de salud de México, Estados Unidos o Brasil con líderes negacionistas, sin la cooperación internacional y el libre intercambio fomentados por la globalización? La respondo ya, ¿verdad? Sí. Sí, adelante. No, un rotundo fracaso. Claramente sería bastante peligroso. O sea, es esta premisa que compartimos yo creo que todos. La globalización, o este fenómeno, no se puede parar. Y no por el hecho de que no existe intercambio de conocimiento, de ideas, significa que está mal. No, al contrario. Me parece sano, pero siempre teniendo en cuenta que una idea son los negacionistas, pero otra idea es la ciencia, y por eso la ciencia de la salud, las ciencias médicas, parten sobre evidencia científica, ¿no? Entonces, yo creo que por más información disparatada que exista en el mundo con los negacionistas o con los antivacunas, o ¿verdad? Partimos todavía de una cierta racionalidad en el campo científico. Bien, Ken, para ti, a través de Te lo cuento, nos escribe, no nos mandó su nombre, pero me gustó su usuario, nos escribe Maclalo y te pregunta si algún día podría venir un proceso inverso a la globalización. Bueno, desafortunadamente yo creo que sí, si bien la historia nunca se repite de la misma forma, sí tenemos ya una tendencia a nivel mundial que yo creo que tiene que ver mucho con lo que Gaby y los demás colegas aquí han mencionado sobre la desigualdad que se ha generado en el mundo en los últimos años, esta brecha entre ganadores y perdedores, un rechazo a nivel político en muchas regiones del mundo en contra del concepto amplio de globalización. Lo vimos en el Brexit. En Reino Unido. Lo estamos viendo en gobiernos de Europa del Este que a pesar de las calamidades que vivieron con regímenes autoritarios en el siglo XX, están rechazando el libre mercado y la democracia. Lo estamos viendo en Estados Unidos. Hablaba yo de las posturas que toman asesores de la Casa Blanca que dicen hay que cerrar las fronteras, hay que producir todo lo que necesitamos y volvernos autosuficientes en Estados Unidos. Esto ya se está dando. Y yo creo que ese es un poco lo que venía yo explicando al principio sobre una falla en las políticas públicas que no logran aprovechar esta interconexión y esta globalización entre los países. Porque hay esta sensación de que no todo el mundo se ha beneficiado de la misma manera. Los tratados de libre comercio en sí han estado bajo la mira, a pesar de que en México tienes el empleo en el sector exportador paga 40% más que el promedio de los salarios en el resto de la economía, sí había una percepción de que los que ganan son otros. Si estoy hablando de la opinión pública, entonces ahí es donde han fallado los gobiernos en comunicar bien los objetivos de la política, de una política de apertura, y se abren los espacios para que a través de las urnas, como creo que ya lo vimos en México, lleguen al poder gobiernos con una visión diferente en ese sentido, pero que no necesariamente son ni de izquierda ni de derecha. Estamos viendo una situación en la que en México hoy en día hay un gran debate entre si el gobierno va a ser capaz de apoyar el empleo, porque hay esta falso percepción de que es empresarios versus el pueblo. Cuando, como bien lo dijo Gaby, tenemos un universo de gente en medio, que es la gran mayoría de la población mexicana, que son pymes, que son empresarios que le dan empleo a entre 5 y 10 personas y que hoy en día no saben cómo van a pagar los sueldos en los próximos 2 meses. Entonces, ha habido, sí, un rechazo a la globalización y hay un riesgo que ya se está dando en diversas partes del mundo de tratar de regresar al pasado. Esto de Make America Great Again es regresar a los años 50. Entonces, sí hay un riesgo. Yo creo que eso en México no nos lo podemos permitir porque nosotros ya vimos la película de lo que es regresar al pasado en los 70s y los 80s y fueron 2 décadas prácticamente perdidas. A mí me gustaban las gorras que decían Make America Mexico Again. Claro. Gabriela, te pregunta, quizá el más fiel miembro de nuestra comunidad, Ray Puri, te voy a leer tal cual, dice, los gobiernos nacionales han quedado rebasados ante amenazas globales
¿Qué opinas de quitar autonomía nacional a cambio de una directriz mundial que responda ante los grandes peligros de la humanidad como esta pandemia o el calentamiento global? A ver, lo que pasa es que es un poco, y hace ratito Bárbara medio mencionaba un poquito ese tema de si pudiera haber como un liderazgo, o por lo menos así entendí el comentario de si pudiera haber como un liderazgo, no, digo, no lo dijiste así global, pero bueno, me imagino como un liderazgo global. Y me suena un poquito a Star Wars, ¿no? Me suena un poquito como a ver, hay como hay como una entidad que gobierna al universo. A ver, seamos como muy honestos, al final tenemos la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas, y pues digo, así como que gobiernan, pues tampoco gobiernan mucho. Digo, ponen una serie de lineamientos, la Organización Mundial de la Salud, ahí ha estado este pobre hombre machacando todos los días y diciendo de cuídense, guárdense, hagan, y ahora ya Trump lo acusó de ser pro-chino y los de acá lo acusan de no sé qué, y entonces a ver, yo no estoy tan segura de que necesitemos como una autoridad global, o sea, única, digamos, como un gran mastermind, ¿no? Como una mente maestra que gobierne al mundo. Eso yo no lo creo. Sí, yo sí creo que necesitaríamos fortalecer nuestros organismos multilaterales, pero desburocratizarlos. O sea, porque lo que le pasó a los organismos multilaterales, todos los que queramos mencionar, la OMS o la OIT, la que sea, es que se burocratizaron de una manera brutal, ¿no? Entonces sí creo que necesitamos tener como estos organismos interconectores, pero sí pienso también que al final necesitamos resolver los problemas locales. Es decir, si yo hoy no tengo agua en mi colonia, necesito que alguien me resuelva el que yo no tengo agua en mi colonia. Si yo tengo un problema de inseguridad en mi región, necesito que alguien me resuelva ese problema de inseguridad. Y si yo necesito interconectar a los países para que se pongan de acuerdo, para que con una chingada vez, ya que no estamos al aire, sino estamos en digital, lo puedo decir, una chingada vez se pongan de acuerdo para ver si nos vamos a guardar, si vamos a usar mascarilla, bueno, creo que sí necesitamos como estas capas de gobernabilidad. No creo en una sola, porque a mí me preocuparía pensar en que alguien, como una mente maestra, ¿no? O sea, ahora sí que Pinky cerebro, que alguien pueda como resolvernos el mundo. Yo sí creo que necesitamos, es más, esto nos va a llevar a un redescubrimiento de la importancia de lo local. O sea, hoy vamos a necesitar mucho más, por ejemplo, en periodismo, y eso lo hemos platicado en otros momentos, es hablar del periodismo local, contar las historias locales, lo que está pasando en mi cuadra, no solamente lo que está pasando en esas grandes historias. Entonces, creo que más bien estamos en un momento de redescubrir la importancia de las capas, que incluye sin duda tomas de decisiones globales, pero yo sí no quiero a un personaje que gobierne el mundo, porque qué tal que es un personaje súper chido y que me encanta, y qué tal que es un Trump o un Bolsonaro. O sea, la verdad es que creo que ahí también tenemos que ser como muy cuidadosos y más bien pensar en una distribución de la inteligencia y no una concentración de la misma. Bárbara, esta pregunta es para ti, llegó a través de Te lo cuento, y es de, no tiene tan buen nombre como Maclalo, pero es de @ArtemioP, y dice, ¿cómo conciliar la actividad económica que necesita el capitalismo con las medidas de aislamiento social que necesita las organizaciones y las autoridades de salud para evitar la propagación del virus? Híjole, creo que de entrada ni siquiera es una opcionalidad, ¿no? Creo que estamos en el incorrecto debate de que o tenemos que priorizar la economía y el desarrollo económico de los países, o tenemos que priorizar la crisis de salud. Y yo creo que más bien primero tenemos que contener el tema de salud y después irnos directamente a ver cómo vamos a poder reactivar la economía. O sea, el capitalismo que tenemos en el país hoy en día, pues claramente se va a frenar porque estamos separando muchísima industria, vamos a ver una desaceleración económica importante no solo en México, sino en el mundo, pero también va a ser como que la apertura de nuevas oportunidades para poder generar nuevos agentes económicos que nos ayuden a salir de esta y una reactivación económica cuando salgamos del confinamiento. Creo que sin duda el tema de lo que necesita el sistema de salud hoy en día, particularmente en México, no tenemos infraestructura adecuada para cuando esto suceda y menos en una situación en la que
con una desaceleración económica donde las familias están más expuestas y la gente tiene menos recursos para poder protegerse del contagio. Entonces todavía vamos a ver una saturación mayor de los temas de salud y por ende un quiebre más grande. No sé si respondo tu pregunta con eso. Sí, sí, y respondes la pregunta de este buen hombre Artemio que nos la manda a través de Te lo cuento. Ahora sí, llegamos a la parte final porque les prometimos que iba a durar una hora y me estoy pasando un poco. En orden inverso de cómo empezamos, quisiera escuchar nada más un minuto de un último llamado al voto, ¿no? Digamos, un minuto de reafirmar sus posicionamientos a favor y en contra de esta moción que es: el coronavirus demostró que la globalización no es lo que nos prometieron. Y empiezo contigo, Ken, con tu minuto y voy a ser súper estricto. Te lo voy a proyectar. Perfecto, muchísimas gracias. Es muy sencillo, mira, la globalización está aquí para quedarse y depende de todos nosotros como ciudadanos y como estados qué es lo que vamos a hacer para aprovecharla. Yo creo que con el COVID hay la gran oportunidad de que aprovechemos todos los mecanismos de conexión que tenemos entre los países, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Comercio, las tecnologías de la información para adoptar las mejores prácticas a nivel mundial y demostrar que es gracias a la globalización y a la capacidad de cooperación entre los países, que no vamos a tener el mismo número de muertes o la tragedia que sucedió con la pandemia en 1918. Y a partir de ahí, que construyamos un mundo con base en la interconexión entre los países y una mayor cooperación y más justicia social. Buenísimo, hasta con tiempo de sobra. Maestra Barkentin, un minuto para terminar. A ver, yo lo que diría es, creo que es un falso debate pensar que si globalización o no globalización, ahí estamos interconectados, eso no hay manera de echarlo para atrás. Sí creo que lo que hizo el coronavirus y COVID-19 es no mostrar lo que está mal, sino evidenciar las costuras que ya veníamos viendo desde hace mucho tiempo, las costuras que tienen que ver con negociaciones complicadas para tratados multilaterales, lo que tiene que ver con desigualdades, lo que tiene que ver con la importancia del Estado, pero también del libre mercado, lo que tiene que ver con eso que decía yo hace rato, precarización del trabajo, etcétera. Entonces, yo lo que diría es, ¿qué es lo que nos mostró el coronavirus? Creo que lo que nos mostró, más que si la globalización importa o no importa, que claro que importa, además no la podemos echar para atrás, ni la queremos echar para atrás, es que lo que importamos somos los seres humanos. Lo que yo hoy más extraño en la vida es poder abrazar a alguien. No si voy o no a poder comprar algo, no voy a poder comprar algo. Lo que yo quiero es volver a tener el contacto humano, volver a abrazar a alguien y volver a disfrutar eso, el abrazo de una persona a la que yo quiero y no sentir que me va a contagiar algo. Y eso nos redefine como seres humanos. ¿Tiene que ver con la globalización? Creo que no. Tiene que ver con lo que somos como seres humanos. Creo que el coronavirus lo que hace es volver a poner el foco sobre lo que somos como seres humanos. Bien, un mensaje de esperanza usando los segundos que le sobraron a Ken, integración económica y temporal en este debate. Bárbara, un minuto para cerrar. Difícil seguir después de la maestra Gabriela con ese mensaje tan humano que nos llegó a todos, que creo que es completamente correcto. Yo nos invitaría a olvidar los radicalismos, no las cosas son blancas o negras. La globalización es un proceso, y es un proceso en el que todos estamos, y que hoy afortunadamente creo que estamos viendo muchísimas desventajas, tenemos efectos económicos, diversidad, paz, colaboración, acceso a la información, tenemos sensibilidad humana, y todo eso nos va a ayudar a salir adelante de esta. No es perfecto, es un proceso. Ahorita estamos buscando a alguien a quien culpar, como siempre, como seres humanos y con toda la ansiedad que tenemos, buscamos a alguien a quien culpar, pero mejor disfrutemos los beneficios que nos ha traído y aprovechemos e intentemos conectarnos con esta parte humana que tenemos nosotros para poder que nos concientice, para poder saber quién ganó y quién perdió, y dirijamos nuestras acciones de aquí en adelante para beneficiar a aquellos que perdieron, asegurarnos que en la siguiente crisis ellos no hayan perdido. Bien, Tito, para terminar. Bueno, aprovechar esta crisis, intentar sacar lo mejor de este escenario que se nos plantea y saber que no se puede permitir una vuelta a lo nacional, no es posible, pero tampoco seguir con las condiciones
y la voluntad política que estructura el actual sistema económico y capitalista a lo largo del mundo. Citando a un clásico, ¿no? Nada del humano nos debe ser ajeno, y ese yo creo que debe ser la principal lección de estos días de guardar, ¿no? Tiempo para reflexionar, y por citar un poema de Machado que me gusta mucho, decir, estar en paz con todos, pero en guerra con uno mismo. Bien, pues nos pusimos al final místicos y espirituales, lo cual suele pasar en estos debates. Les quiero dar las gracias a los cuatro por participar, por conectarse. Le quiero dar las gracias a todos los que se conectaron a ver. Pueden ir a nuestro Instagram para ver si cambiaron de opinión o no en nuestra muy científica y estadísticamente intachable medición. Gabriela, Tito, Bárbara, Ken, les mando un abrazo. Mil gracias por conectarse.